Guerra de aranceles. Donald Trump ha anunciado el alza de aranceles para muchos países, ha mostrado una lista y Perú es uno de ellos con 10%, pero también ha dicho que estos aranceles serán recíprocos. ¿Qué significa? Van a subir los productos de 10% de aranceles que ingresen a nuestro país o los productos también que ingresen a Estados Unidos que sean de nuestro país. Bueno, vamos a resolver todas estas dudas, el impacto, la magnitud de lo que significa este alza de aranceles, o mejor dicho, la impuesta de aranceles, con Rafael Sagnic, gerente de estudios económicos de COMEX Perú, que ya se encuentra aquí en el estudio de Perú 21. ¿Cómo está? Bienvenido. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Para empezar, ¿qué impacto tiene el arancel? ¿Qué es un arancel Mm, para poder entenderlo? Claro, mira, el arancel, estrictamente hablando, es el pago por las importaciones. Es decir, es un impuesto a las importaciones que se aplica, pues efectivamente, los países utilizan este mecanismo básicamente para recaudar. Para recaudar, para poner una tarifa, un peaje, por así decirlo, al hecho de ingresar productos a sus mercados. En los últimos años estos niveles arancelarios o estos aranceles se hablaba poco porque el comercio globalizado, interconectado, acuerdos comerciales, globalización y demás, te daba la oportunidad a ti de competir sobre la base de tus potencialidades, sobre la base de tus fortalezas, ¿no? Yo, Estados Unidos, no soy tan productivo, no tengo tantos campos, por ejemplo, de arándanos y le compro arándanos al Perú, ¿no? Uh -huh. Y el arancel es cero, ¿por qué? Porque tenemos un acuerdo comercial y efectivamente el principal beneficiado es el consumidor que puede consumir, en este caso arándanos, a un precio competitivo, no llamémoslo bajo ni alto, ¿no? A un precio competitivo y pues, seguramente a contraestación cuando ellos no tienen el producto, ¿no? Entonces, el hecho de que se haya establecido hoy en día aranceles por una política del gobierno de Donald Trump te cambia la configuración en materia de comercio exterior a nivel global. Y esto se traduce finalmente en los bolsillos del consumidor, es decir, el estadounidense que, por ejemplo, va al supermercado, va a Ujú. encontrar los arándanos ya con el arancel impuesto, con el precio más alto. La transmisión de la aplicación de este arancel seguramente va a ser inmediata, sobre todo para los que están ya mercancías en tránsito o que ya lleguen a los mercados y a los anaqueles pues, de los supermercados. La cuantía va a ser directa. En algunos casos hemos estado escuchando de productos no relacionados a la agroindustria, ¿no? Pero por ejemplo en el tema de automóviles, algunos automóviles que se venden por $30,000 en los Estados Unidos Uh -huh. pasarían a costar 37,500. Los sacas del mercado, pensando en 25% de arancel para efecto de los autos. Es así de inmediato. Finalmente el arancel lo paga el consumidor, no es que lo paga finalmente el productor, el exportador, o sea, pierdes mercado, tienes que de alguna manera lo que está haciendo el presidente Trump, el gobierno de Estados Unidos, es buscar los incentivos para que ahora, como a ti te va a salir más caro exportar el producto a mi país, ven a mi país, prodúcelo aquí, invierte aquí y veamos cómo nos va. Entonces, esa visión, esas ideas de proteccionismo, de desarrollo hacia adentro, son equivocadas. Ya hemos visto en la historia económica del mundo que tienen mucho rechazo y los resultados no son los correctos, como bien mencionabas. Hay un perjuicio al bolsillo del consumidor, al bienestar, y si esto escala a mayores con una guerra entre países que se aplican o no se aplican aranceles, pues ya sabemos y esta película ya la vivimos en el 2018 con reducciones de dinamismo económico global que nos afecta a todos. No, y lo peor es que el consumidor que antes, por ejemplo, por un producto específico pagaba 30 soles, Uh -huh. digámoslo así, ahora va a tener que pagar 40, 45 soles más. Tal ¿Es cual, así? esa es la figura, sí, tal cual. Son impuestos, son los impuestos que finalmente termina pagando el consumidor. Ahora, habrán acuerdos, negociaciones, contratos entre las partes, entre las empresas, para quién puede asumir o esa parte de los impuestos. Va a depender de lo que decimos los economistas, de la elasticidad del producto, del precio, Uh -huh. de que tanto puedas tener la sartén por el mango para negociar a largo plazo, por volúmenes, por cantidades. Pero lo cierto es que el precio se termina traduciendo, el pago del arancel se termina traduciendo en mayores precios para el consumidor final, menores ingresos para las familias, menores precios y demás. ¿Por qué no nos protege el Tratado de Libre Comercio? Sí, mira, nosotros tenemos un acuerdo comercial con los Estados Unidos que data de ya casi 15 años. Ha sido muy beneficioso, sobre todo para el efecto de nuestras agroindustrias. Antes del TLC exportábamos no más de
500, 600 millones de dólares y ahora hacia los Estados Unidos exportamos más de 4.400 millones de dólares, ¿no? Y eso ha potencializado, ha hecho que pues, se invierta en los desiertos de nuestro país, por ejemplo, convirtiéndonos en áreas de exportación. Uvas, arándanos, hoy en día somos líderes globales en arándanos, ¿no? Más de 1.200, 1.300 millones de dólares de Estados Unidos. Pero lo que está haciendo el presidente Trump es basándose en cláusulas de seguridad nacional, basándose en cláusulas de seguridad nacional para efectos de revertir, a su entender, distorsiones comerciales con el mundo, para efectos de promover esas inversiones. ¿Y esto es Está legal? metiendo para la economía norteamericana, sí. En el marco del acuerdo seguramente estaremos buscando desde el MINCETUR y otros organismos de Estado digamos, los espacios para conversar, ya sea con los Estados Unidos o directamente con la Organización Mundial de Comercio. Pero digamos que esos son espacios que tienen sus tiempos, sus demoras. Seguramente el más directa va a ser ir hacia los Estados Unidos y conversar y decir, oye, mira, nuestra relación data de muchos años, tú también tienes inversiones en el Perú, negociemos ese 10%, o sea, porque lo que es claro que si bien es cierto, nos han aplicado un 10% a la mayoría de los competidores y demás, hay un espacio, un vacío con respecto a lo que es México, ¿no? Y por ahí quizás surge la preocupación de los agroexportadores. México es el principal abastecedor de productos de frutas y hortalizas de los Estados Unidos. Del total de las importaciones de Estados Unidos, el 50-51% lo abastece México. En segundo lugar está Canadá con un 9% y en tercero estamos nosotros con un 8% del total. Entonces, si México y Canadá no van a ser afectos a un impuesto del 10%, existe la posibilidad de que los compradores norteamericanos digan, oye, lo poco o mucho que le compraba a Perú, a Chile, a Guatemala, a Honduras y demás, que todos vamos a tener 10%, voy a ver las posibilidades de también comprárselo a México. Claro, O sea, ya no van a tener como prioridad comprárselo los productos peruanos. es un 10%. Eso nos saca del mercado si no nos depende de la rentabilidad del producto y las negociaciones a largo plazo que se den. Además, todo este escenario es muy incierto, porque lo comentaba fuera del aire, nada nos asegura de que mañana más tarde la Casa Blanca haga otro O sea, que nos análisis podrían subir más que los nos podrían aranceles. subir no, los aranceles a 12, a 15, o sea, no hay una claridad al respecto de por qué es que nos han colocado a todos un 10% y claro, mucho más a países del Asia, de Europa y demás, ¿no? Dentro de ese análisis, lo que entendemos es que no solamente se han basado en tasas impositivas relacionadas a los aranceles, sino tasas impositivas en mercados internos. En el caso peruano, ¿cuáles habrán tomado en cuenta? Pensando en voz alta, no sé, y Porque dicen habiendo que pasado ese una diez por hora, ciento de aranceles es recíproco. Entonces ahí iba mi pregunta. ¿Qué claro, significa recíproco? ¿Que exacto. nosotros también vamos a ganar con eso? Esa es la duda que surgía mucho en las últimas horas. Recíproco, es decir, nosotros le estamos colocando un 10%, pero si tenemos un acuerdo comercial con ellos, ellos ingresan a cero arancel, nosotros ingresamos a cero arancel, ¿de qué reciprocidad están hablando? No es que se haya hecho un análisis estrictamente de aranceles, sino también de barreras no comerciales, barreras no arancelarias que impedirían que productos norteamericanos lleguen con facilidad, con menores costos, a estos mercados destino. ¿Y cuál podría ser? No sé, de nuevo, pensando en voz alta, nosotros, y relacionado con productos que nos puedan enviar desde Estados Unidos, impuesto selectivo al consumo. No, pensando en voz alta, o sea, nosotros Claro. para nacionalizar productos, para vender productos extranjeros relacionados con, por ejemplo, alcoholes, cigarrillos, combustibles, ¿no? Que de hecho somos importadores netos de combustibles de Estados Unidos, pagan un impuesto selectivo al consumo a la hora que lo vendes al consumidor. Eso puede haber servido para un análisis de reciprocidad. Puede ser, no sé, porque si hablamos estrictamente de aranceles, nosotros no cobramos aranceles a las importaciones de Estados Pero Unidos. si ya lo está diciendo y lo está imponiendo Donald Trump, entonces esto sería una realidad. Nosotros tendríamos que poner, No, me refería a que el análisis en el cual se han basado ellos para claro, ellos para... colocar 10%, o Ah, sea, ok. ellos están diciendo, en este caso, ¿no? Particular del Perú, tú Perú, yo percibo, he analizado, he hecho mi matemática y tú me estás cobrando un 10% de barreras. No llamamos solamente aranceles de barreras, entonces yo te voy a cobrar 10% de aranceles. O sea, todavía no, como te digo, no tenemos la claridad del sustento técnico, digamos que, Se por así tendría decirlo, que ver, tendría que pedirlo tendrían que, Cancillería correcto, tendría que y pedir la MINCETUR. Cancillería, MICETUR, o como siendo de uso público esa información, subirla al portal de la Casa Blanca. Lo único que han subido es un resumen y no hay un No hay análisis más. directo. Debería de haberlo, ¿no? Pero no lo están publicando.
¿Y qué productos se afectarían directamente? Para tenerlo claro, mencionabas los Ujú. arándanos, por ejemplo, las uvas, Sí, pero también tenemos hortalizas, tenemos, ahorita se me fueron los nombres, la ujú, palta, sí. en fin, una serie de productos peruanos que se exporta a los Estados Unidos. ¿Cuáles son? Sí, mira, dentro de nuestros principales productos de exportación a los Estados Unidos en general, de toda nuestra oferta exportable, lideran los arándanos con más de 1.200 millones, las uvas con casi 600, mangos, espárragos, oro también, molibdeno, café sin duda también llega a los Estados Unidos como principal destino. Entonces, pensando en, en las agroexportaciones, esos serían los que de alguna manera estarían tambaleando y viendo qué cosa es lo que se puede dar a partir de ese vacío que se ha dado hacia México y Ujú. Canadá estrictamente, ¿no? Pero de nuevo, con respecto a tus competidores, dejando de lado pues esos mercados que están al lado de Estados Unidos, que seguramente por eso tienen mucha mayor competitividad, porque el flete les es mucho más barato, con el resto tienes la cancha nivelada, todos van a pagar 10%. Donde sí se abre y hemos visto un espacio quizás para mejora, para visualizar y estudiar, es en el caso de los textiles y confecciones. Los principales países productores, abastecedores de confecciones y artículos para cama de los Estados Unidos son China, Bangladesh, Vietnam, Camboya, Indonesia, Tailandia. Todos ellos van a tener aranceles de más de 20, 30, 43% en el caso de Vietnam, mientras que nosotros vamos a tener un 10% nada más. Ok, somos un jugador menor en esas ligas en respecto a lo que se refiere a confecciones, porque apenas abastecemos con el 1% de todo lo que importa Estados Unidos, pero recordemos que hace 25 o 30 años nosotros éramos los líderes en exportaciones de confecciones de alta calidad. Las marcas múltiples venían ¿no? a confeccionar, a maquilar, como se dice el nombre técnico, sus productos y colocarlos en Estados Unidos. Con el tiempo nos fueron desplazando por productividad y demás los asiáticos. Ahora, se dará la posibilidad para que haya inversiones en el Perú, en el sector confecciones, para colocar productos en los Estados Unidos asociados a estas marcas que están en el Asia, lo veremos. Pero de nuevo, igual es el escenario incierto, porque esta aplicación de aranceles es hoy, ¿hasta cuándo va a durar? ¿Durará hasta que termine el gobierno de Trump? ¿O serán mayores? ¿O serán menores? ¿Se Ujú. ajustarán? Y si en el próximo gobierno, si es el mismo presidente Trump reelegido, ¿se mantendrían? ¿Cuánto es lo que te podría dar a ti la inversión en capital, maquinaria, capital humano para efectos de abastecer mercados a partir de esa ventaja competitiva artificial que estás ganando por el hecho de solamente ingresar con 10% y no con respecto y no como Vietnam, por ejemplo, que va a entrar con 46? Ahí, y justo lo conversábamos antes de entrar aquí al set, productos como por ejemplo zapatillas muy conocidas, Claro. vestimentas muy conocidas, deportivas en los Estados Unidos, todas se producen en Indonesia, Vietnam, o sea, así como también vestimenta de marcas conocidas nuevamente, se producen en Camboya, Vietnam y demás. Entonces, todos van a pagar aranceles, va a ser mucho más caro, va a ser mucho más perjuicioso perjudicial, perdón, para el consumidor norteamericano y eso los va a golpear en el bolsillo de todas maneras. Hay una duda, ¿cómo protegemos a las MIPES? Sí. Las MIPES, pequeñas y medianas empresas que están enmarcadas, enlazadas en estas grandes cadenas de valor, que son prácticamente abastecedores, ¿no? de las medianas o grandes empresas que pueden exportar este tipo de productos, seguramente estarán haciendo las consultas directas a sus principales jugadores para colocar estos productos en estos mercados, ¿no? Lo que estábamos conversando, por ejemplo, a propósito de qué es lo que pueden hacer los gobiernos en general, no solamente con la MIPES, sino Ujú. también con las empresas, ver las posibilidades, buscar los espacios de consulta, de llegada diplomática hacia los Estados Unidos para efectos de hacer los ajustes necesarios y o mañana más tarde eh, disponer recursos públicos seguramente para elevar la competitividad y la productividad y hacer que se optimicen los costos de producción en cada una de las cadenas asociadas al comercio con Estados Unidos. ¿Por qué? Los ciclos económicos existen. Esto está pasando hoy, probablemente mañana se vayan a levantar. Y como quien dice, una vez que pase la tormenta, la situación se va a estabilizar. Y qué mejor que nos encuentre mucho más fortalecidos. Ujú. Estos son los espacios, creeríamos ya desde un plano quizás una visión más política, estos son los espacios en los cuales tienes que apostar más por inversión. Tenemos un vacío bastante grande, una brecha de infraestructura bastante grande en materia de conectividad. ¿Ok?
que no, es dificilísimo, de tiempos, Claro. demoras en llegar al puerto del Callao y demás, todo relacionado con exportación e importación. Hoy es el momento para invertir mucho más, poner el acelerador, seguir estos planes de shock de reguladores y shock de inversiones que está planeando el MEF, para que mañana más tarde, Dios quiera que esto se levante, se ajuste o venga otro presidente de los Estados Unidos, nos agarre mucho más fortalecidos que el resto de nuestros competidores. Ahí es donde tenemos que aprovechar. Y en esta cadena, ¿los productores agrarios también se van a ver afectados? Eso va a depender, como te decía al inicio, de las decisiones de compra finales del importador norteamericano, ¿no? Ujú. Hará su evaluación al respecto de que si le es más rentable o no comprar algo más, ¿no? de México frente a lo que le enviamos nosotros. Sin duda vamos a perder y perderíamos competitividad con respecto a México, que no tendría un arancel, pero con respecto al resto de nuestros competidores, la cancha está nivelada. Bueno, habrá que esperar un pronunciamiento entonces de parte del Ejecutivo, ya sea de los ministros que estén a cargo, tanto el MINCETUR como también Sí. Cancillería y el ministro de Economía, que los tres tienen que ver conforme a cómo se van a mover las exportaciones Ujú. ahora con este 10% de arancel. Sí, sobre todo porque las estimaciones o las expectativas de crecimiento que se han dado para este año han sido ajustadas hace poquito, Ujú. ¿no? Hacia más de 3%, ¿no? Asociada Claro, a todas las políticas. Y recordemos que una guerra comercial como la que se empezaría a dar, ¿no? Con contraataques o respuestas desde el Asia, desde la Unión Europea, afecta el dinamismo de la economía global. Solo en 2019 la economía del mundo creció por debajo de 3%. Fue su valor más bajo en 10 años anteriores. En el caso de China, solamente creció 6, bueno, ya quisiéramos crecer 6% nosotros, ¿no? Pero China solamente creció 6% en 2019 y fue su valor más bajo en casi 30 años. Para nosotros, nuestras exportaciones en el 2019 cayeron 3%, o sea, hubo una afectación, porque si los grandes jugadores del mundo se sacan los ojos, reducen su demanda, reducen sus compras, no solamente de claro, y exportaciones, las sino de economías que cobre. Es están un alrededor, círculo. que Las dependen economías que de están ellos. alrededor pierden mucho. O sea, Ujú. ellos se sacan los ojos y nosotros somos los perjudicados con menores compras globales. Y así fue que en el 2019, con respecto al 2018, que veníamos creciendo 4, crecimos solamente 2. Y hubo una recomposición ahí de la cadena de suministros globales. Entonces, de que va a haber una afectación, va a haber una afectación, sobre todo más aún que veamos y esperemos pues estas respuestas que supuestamente se van a dar en los próximos días, en las próximas semanas desde Asia, desde la Unión Europea y demás, que todos han anunciado un día antes, ¿no? Que van a estar ahí atentos para el contraataque y demás, pero tengan que tener en cuenta que una guerra comercial, más aún asociada al proteccionismo, el único perjudicado es el bienestar nacional, el bienestar del mundo, los bolsillos de la gente, va a haber una afectación. Muchísimas gracias por estar Mm. con nosotros explicándonos el impacto real de lo que significa esta impuesta de arancel de 10% que dice Estados Unidos es recíproco. Todavía falta mucho todavía Ujú. por evaluar. Muy amable. No, gracias a ustedes. Bien amigos, regresamos entonces con más información. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a perú21.p.